Bueno, bienvenidos nuevamente a Mendoza, Tierra de Letras, y esta tarde estamos con una de esas personas que uno puede conocer en una redacción de un diario, en una cancha de fútbol, en un bar, en un recital de Las Pelotas o del Indio Solari, y se va a encontrar siempre a la misma persona, un apasionado por lo que hace. Gonzalito Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Muchas gracias por la invitación y por esa introducción. Bueno, estamos acá a propósito de tu debut, Mandarinas al Sol, que no es un debut en sí, porque vos venías publicando en los diarios. Sí, he trabajado desde joven en los diarios, he tenido la chance de publicar, además de notas periodísticas, también notas de ficción en las secciones que alguna vez hicimos, y después también he sido parte de trabajos colectivos en lo que hemos podido publicar cuentos relacionados al fútbol o a otras temáticas. Pero bueno, Mandarinas del Sol es mi debut como solista. Cuando hablas de trabajos colectivos son Mariandina. Mariandina 1, Mariandina 2 y Que lo cuenten como quieran. Son 3 libros que hemos hecho con la Cooperativa del Libro, que es un grupo de periodistas mendocinos que hace 3 años nos dedicamos a tratar de publicar un poco lo que veníamos escribiendo. Bueno, en tus temáticas, en tus cuentos, está muy presente el fútbol y el rock, ¿no? Sí. ¿Cuánta influencia ha tenido estos temas en tu vida? Me traspasan. Son 2 grandes, digamos, pilares en los que he encontrado el mayor disfrute en mi vida, tanto en el fútbol o el deporte, digamos, como en el rock y en la música. Entonces, cuando empecé a incursionar en la ficción, como que lo que tenía más a mano era lo que vivía más de cerca, tanto el deporte por mi trabajo como periodista deportivo, como mi pasión por ir a recitales y ver rock y escuchar. Entonces lo primero que quise contar fue algo que se generaba desde esos ámbitos. Después me di cuenta que al escribir sobre eso me sentía como seguro, era un terreno conocido, me di cuenta que era más sencillo escribir sobre algo conocido y no escribir, no sé, una épica fantástica que no sabría por dónde empezar. Claro, bueno, pero me imagino que hay otros temas con los que también te podrías meter, digo, fuera de eso. Fue como, al principio yo sentía que si me movía del terreno del deporte, me caía. Entonces sentía como que era una especie de corralito en el que yo tenía seguridad. Después al seguir escribiendo y buscando otras temáticas, te das cuenta que se abre el panorama, podés salir de lo que es el deporte o de la música y el tema casi a veces no termina tanto importante es que contés una buena historia, una historia de interés o que te moviliza a contarla. Bueno, que un poco eso es lo que pasó con Que lo cuenten como quieran, ¿no? Claro, Que lo cuenten como quieran. Dijimos, abrimos el panorama, dijimos, salgamos un poco del fútbol, hagamos un libro con cuentos, temática libre. Y ahí salieron cuentos como de todo, muy diferentes. Y estuvo bueno porque disfrutamos muchísimo escribir sobre fútbol, nos encanta leer sobre fútbol, somos fútbol, diría. De fútbol somos, diría Braceli, pero cuando abrimos el juego fue como, mirá todo lo que había también acá. Entonces nos encantó y hasta nos sorprendimos nosotros mismos de decir, mirá lo que terminamos escribiendo cuando salimos un poquito ahí del fútbol, que hasta ese parece un corset. Bien. Se dice, y es casi una verdad totalmente comprobada, no sé si hay trabajos científicos sobre esto, pero creo que estadísticamente se podría llegar a una buena conclusión afirmativa, que todo periodista deportivo es un boxeador, un futbolista, un tenista frustrado. Mandarinas al Sol, ¿qué es? ¿Llegar a la selección? Sí, Mandarinas al Sol fue salir a la cancha y que hice público en las tribunas. Sí, es muy cierto. Todo el que, no sé, 99,9% de gente que se dedica a escribir sobre deporte, periodismo deportivo, sí, casi siempre lo practicó y soñó con dedicarse a eso y después terminó escribiendo. Yo siempre digo que es mucho más fácil escribir sobre fútbol que jugarlo, por eso a veces estamos de este lado. Es muy fácil sentarse y decir, uy, mirá qué mal definió a tener la pelota ahí. Pero sí, llegar, digamos, todo lo que mamé de chico del deporte, después del periodismo, después cómo eso se vinculó a las letras, y de repente Mandarinas del Sol fue como la frutilla del postre de años de proceso de aprendizaje tanto deporte, periodismo y literatura. Y la verdad fue un sueño, algo inesperado, genial, como salir a la cancha y que te hay tu familia viéndote. Bien, bueno, resumime Mandarinas del Sol para aquella persona que todavía no lo conoce. Mandarinas del Sol es un cuento que pertenece a la colección de Jarilla Somos, que publicó el año pasado Ediciones Culturales de Mendoza, que tiene 10 cuentos relacionados al fútbol. El fútbol como excusa para hablar de la infancia, de los recuerdos, de la nostalgia, también el fútbol como excusa para contar historias un poco más oscuras, donde se mete lo policial, el misterio.
un gran puente para ir a diferentes temas. Y la ucronía, ¿no? Y bueno, y también la ucronía y sentarnos y pensar, que no fue de Holanda. Claro, qué hubiese pasado si, por ejemplo, el Mundial del 78 no lo ganamos, como trata uno de estos cuentos. Y de ahí, bueno, los escenarios más delirantes que se pueden pensar. Debo confesar que ese cuento para mí es de un nivel altísimo. Bueno, más allá de que todo el libro es buenísimo, creo que ese cuento... Es culpa de Resenbrink, como dice. Es culpa de él. Si uno hubiera pegado en el palo y hubiera entrado, pasábamos a otra cosa. Pasado. Así que bueno, eso sería Mandarinas al Sol. Gracias por estar acá y léenos algo de Mandarinas. Bueno, gracias por la invitación y vamos a leer un fragmento de Mandarinas al Sol. Cada vez que veo una edición vieja del Gráfico me acuerdo de mi abuelo. Nunca tuvo la pinta de esos futbolistas de antes, tan elegantes, engominados y bigotudos. Y tampoco fue un talentoso con la pelota en los pies. El recuerdo viene por otro lado. Con el Juancho, así le gustaba que lo llamara, todas las tardes nos sentábamos en el patio de su casa, debajo del parral. Me mostraba fotos de los jugadores que salían en el Gráfico y me contaba sobre los partidos. Yo comía mandarinas y escuchaba. Cuando iba a la casa de mis abuelos, el Juancho me recibía con un «Llegó mi futbolita del Gráfico». Siempre me decía así, futbolita, y yo me creía Bochini. Con mi abuelo disfrutaba del Gráfico y con mi abuela hacía las tareas de la escuela. Yo tenía una letra muy fea, por no decir espantosa. Mi abuela escribía las vocales y las consonantes en un cuaderno y yo tenía que copiarlas para mejorar mi caligrafía. Hasta que no hacía eso, no tenía el premio del Gráfico. Me esforcé, lo juro, pero mi letra nunca mejoró. Mi abuela había nacido en un pueblito de Granada, al sur de España. De chico, con su familia, se vino a esta parte del mundo por culpa de la guerra civil. Acá, al principio, la pasaron muy mal. Tuvo que lograr mucho, y con los años, a puro trabajo y sacrificio, su padre puso una panadería. Todas las mañanas de su vida, mi abuelo se levantaba a las 4 de la mañana para amasar y hornear pan. No hay nada más noble que hacer pan, decía. Al Juancho lo recuerdo como un tipo serio, de largos silencios, de esos españoles cerrados pero buenazos. Sentado en la punta de la mesa, lo único que hacía en los almuerzos de los domingos era comer y escucharnos. Fui a la cancha por primera vez gracias a él. Mi viejo no quería llevarme porque yo era muy chico. Mi abuelo le insistió y lo convenció. Fuimos los tres. Cuando nos sentamos en la popular, arriba, a la derecha, me dijo que nunca me iba a olvidar de ese momento y nos pusimos a comer mandarinas al sol. La mandarina es futbolera porque se comparte, me decía. Para mí, el aroma de la mandarina es el aroma de la infancia. Íbamos a la cancha a ver a Independiente Rivadavia, el capo de Cudo, según mi viejo. Mi abuelo era hincha de los dos Independientes, el rojo y el azul. Los sábados, por lo general, eran de cancha y del azul. Los domingos eran de radio y del rojo. El Juancho vivía con la espica en el oído. Amaba escuchar los partidos por radio. Sabía mucho de fútbol, como los periodistas del Gráfico. Cuando tenía 8 años, nos mudamos a Comodoro Rivadavia porque a mi viejo, que trabajaba en YPF, lo trasladaron. Sufrí mucho no ver más a mi abuelo. En mi lógica de niño no entraba la posibilidad de no ver más a gente que quería. A Comodoro me llevé el recuerdo de una camiseta de la lepra. Era de mi abuelo, pero me la regaló. Él decía que el mismísimo Gringo Memoli la había usado en el Nacional del 82. Yo le creía todo lo que me decía. Y todas las noches, antes de acostarme, le daba un beso a la camiseta del Gringo. El Juancho me hablaba por teléfono los sábados o los domingos en la noche para contarme cómo había salido la lepra. Además, me hacía un resumen de los partidos de Mendoza del fin de semana. También me preguntaba si mi viejo me había comprado el último Gráfico. Yo le decía que sí, que lo leía todas las semanas y hasta le repetía la formación del rojo de memoria. De paso le contaba cómo me iba en el equipo del barrio donde estaba jugando. Fue así durante 3 años, hasta que una noche el Juancho no llamó. Y esa tarde la lepra había jugado el clásico con Gimnasia. El teléfono de mi casa recién sonó a las 3 de la mañana. No hace falta ser grande para saber que cuando un teléfono suena a esa hora es porque algo malo ha pasado. Bueno, Gonza. Fragmento de Mandarinas del Sol. Gracias a ustedes gracias por la invitación. Un placer.